y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1, acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presenta. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos, porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo hoy, contar con su participación. Soy Diana Álvarez y voy a estar acompañándonos durante esta sesión. Pero antes de iniciar, quiero leerlos, quiero saber desde qué parte de Colombia se están conectando, desde qué parte nos escriben, desde qué empresa también, qué empresa está siendo partícipe de estos cursos, y les quiero hacer una pregunta. Una pregunta por aquí. ¿En qué momento sienten ustedes que su cerebro trabaja menos eficiente? Cuando hacemos varias tareas al mismo tiempo, cuando llevamos muchas horas trabajando sin descanso o cuando tengo muchas interrupciones o notificaciones. Cuéntenme ustedes, cuéntenme por favor en qué momento ustedes sienten que su cerebro como que ya está dejando de correr igual que en el resto del día, o que está siendo menos eficiente. Las voy a estar leyendo por acá en el chat de preguntas. Les recuerdo que al final de esta sesión vamos a tener un espacio con el experto para que ustedes dejen todas las dudas que les vayan surgiendo en este curso, sus comentarios también, que nos encanta leerlos. Yo voy a estar muy pendientes. Entonces, lo interesante es que las neurociencias cognitivas muestran que nuestro cerebro no fue diseñado para mantener la atención de forma constante mientras cambia de tarea una y otra vez, y precisamente de eso hablaremos hoy, de cómo funciona nuestra mente en el contexto del trabajo actual. Les doy la bienvenida entonces a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad Aplicada en Prevención de Riesgos Laborales con la sesión número 3. El cerebro, mente y el trabajo del siglo XXI a través de las neurociencias cognitivas. Para ello le damos la bienvenida al doctor Efraín Butrón Palacios. Él es médico especialista en medicina del trabajo y gerencia, referente internacional en neuroseguridad y neuroliderazgo. Es docente, conferencista, autor de 10 libros y creador del galardonado modelo Brain Safety 5. Actualmente se desempeña como consultor de riesgos críticos y es director de Neuro5, liderando la transformación de la seguridad a través de la neurociencia aplicada. Doctor Efraín, gracias por estar aquí, ¿verdad? Es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias una vez más a Positiva Compañía de Seguros y a ustedes que están en Control Master, los ingenieros, por este apoyo que me tienen. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de nuestra tercera ruta de conocimiento en el mes de julio y se llama El Cerebro-Mente y el trabajo del siglo XXI a través de las neurociencias cognitivas. Vamos a presentar unas preguntas. Por favor, Diana, 3 preguntitas para ver el sondeo cómo estamos. Te escucho, Diana. Claro que sí, doctor. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta del sondeo, que dice: en el siglo XXI la atención humana atraviesa una crisis causada por sobrecarga de información. A, esto es falso, o B, verdadero.
Vamos a esperar unos segundos a que usted nos dé su respuesta en pantalla y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así. A falso obtuvo 3%, B verdadero obtuvo 97%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. Son procesos mentales o habilidades de líderes en el futuro año 2035. A, la planificación. B, el control de impulsos. C, memoria a corto plazo. D, flexibilidad cognitiva. O E, todas las anteriores. Vamos a esperar de nuevo unos segundos y retomamos la sesión con los resultados. Así quedaron los resultados. A, planificación 5%, B, control de impulsos 8%, C, memoria a corto plazo 0%, D, flexibilidad cognitiva 5% y E, todas las anteriores obtuvo 83%. Digamos entonces con la última pregunta de este sondeo. La cognición del siglo XXI se encuentra afectada por A, digitalización del entorno. B, fragmentación de la atención. C, mutación del aprendizaje. D, las respuestas A y C son ciertas. O E, todas las anteriores. Sí. Digitalización del entorno obtuvo 9%, fragmentación de la atención 7%, mutación del aprendizaje 0%, D, solo A y C son ciertas 20%. Y E, todas las anteriores obtuvo 65%. Gracias a todos por hacer parte de este sondeo inicial. Ahora sí vamos con el inicio de esta sesión. Doctor Efraín, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a empezar con esta frase que me gusta mucho, que se llama, es de autoría de nuestro modelo de Neuropredictive Error Safety, se llama: la seguridad empieza en la mente, no en la norma. Okay. Ya nosotros estamos dando un cambio de paradigma en toda esta comunidad de neuroseguridad. Acabo de llegar de Costa Rica, qué bien que me estén siguiendo en varios países. En Colombia me siguen mucho y ya me alegro cuando compran los libros, cuando ven todas las conferencias que están montadas en la plataforma de Posipedia, y la idea es que entiendan que la seguridad empieza en la mente, no en la norma. Existe un libro interesante que se llama El valor de la atención, de Jordan Yari. Él sostiene que la atención humana atraviesa una crisis causada por la sobrecarga de la información. Todos los días nos llega una cantidad de información. Ustedes no tienen idea los 3 años que estuvimos en COVID. Los 3 años, yo hice más de 10, 12 diplomados, imagínate, los 3 años, 12 diplomados en neurociencia, más cursos largos en las diferentes plataformas digitales, porque fue un cambio de paradigma todo el aprendizaje que nosotros tuvimos, y el cambio y la sobrecarga de la información que nos llegaron, las interrupciones constantes porque estábamos trabajando en home office y nos interrumpían, ¿cierto? Los hijos, la esposa, los familiares, etcétera, etcétera. El uso intensivo de las pantallas. Nos acostumbramos a pantallas, por lo menos las hijas mías trabajan con empresas americanas, todo es pura pantalla. Prácticamente trabajan 8 o 10 horas metidas en una pantalla, en un home office. El estrés, los factores ambientales. No es lo mismo estar uno en la casa con el llanto del niño, del hijo, con la mascota. Esta pérdida de concentración no solo afecta el aprendizaje y la productividad, sino también la seguridad en la tarea crítica. Estamos muy preocupados porque esta sobrecarga de información, podemos decir que el accidente no comienza con la norma o cuando una persona comete el error. Ahí no empieza el accidente. El accidente comienza varios minutos antes, en la forma de pensar, en la forma en que te llegan los estímulos, cuando procesan la información en los estímulos cerebrales, ¿cierto? Deja de estar presente en la tarea, entra en lo que se llama el mind wandering o mente de mono. Donde termina la atención comienza la probabilidad del error humano. Por eso la seguridad no es solamente sino el que está atento. El que está atento es el que va a estar seguro, y proteger la atención es proteger la vida. Por eso en nuestro modelo Neuropredictive Error Safety, la atención es un indicador neurocognitivo predictivo y acelerador del error. En este orden de ideas, vamos a ver el cerebro y la mente, y vamos a ver que la mente, el software invisible de la experiencia, cómo ganamos experiencia, cómo ganamos aprendizaje. El puente, ese puente explicativo entre las neurociencias cognitivas, lo que es la razón, lo que es la emoción. ¿Cómo vamos a cartografiar? Lo que llamamos la cartografía o el mapeo cerebral. Ahora que estuve por lo menos en Costa Rica, la gente me estaba diciendo, pero nosotros queremos saber si somos líderes. Yo dije, claro que sí, te podemos hacer una cartografía. Y la cartografía es verte lo invisible que tú tienes, que es el no consciente, nosotros te lo podemos ver. Podemos ver cuáles son tus heurísticos cognitivos.
El método y la tecnología existen, es el mapeo cerebral, colocar los electrodos. El costo de la era digital, desafíos modernos. Cada día estamos más conectados. La crisis y la sobrecarga cognitiva, el valor de la atención y la pausa y la inteligencia artificial en la mente humana. El objetivo es comprender cómo los avances de todo cada día, o sea, hoy en día, yo no hubiera tenido este producto, ¿sí?, que es NeuroPredictive, o sea, todo el producto del siglo XXI, que es unirlo digital, unirlo de la matemática, unir la data analítica. O sea, la verdad, hace 6 años no hubiera podido presentar esto. Hace 6 años no habíamos avanzado lo que hemos avanzado en inteligencia artificial. Por eso ahora que estuvimos en Costa Rica, ahora vamos a salir para Brasil y para México y vamos a estar en Barranquilla la próxima semana en los congresos de nueva era, de futuros de la seguridad y salud, es que hemos avanzado demasiado. Hoy precisamente hace media hora, una hora, hablando con un ingeniero, que aquí hay una especialidad que se llama GESIS, gerente del sistema de información en salud, decían que hoy en día hacer inteligencia artificial es mucho más fácil que antes. O sea, que hace 7, 10 años yo no me imaginaba hacer inteligencia artificial tan rápido como lo estamos haciendo ahora con los ingenieros. Entonces, el primer objetivo es comprender cómo los avances de las neurociencias cognitivas están transformando la forma en que entendemos el cerebro, la mente, el comportamiento humano y cómo tomamos decisiones en este siglo XXI. En este siglo XXI vamos en el año 26, nos faltan 74 para terminar el siglo XXI. Y estoy seguro que en el año 2050, o sea, en la mitad del siglo XXI, es posible que la mente humana sea ganada por la inteligencia artificial. Es posible, por la robótica. Es el año de la singularidad, esperemos que sea, pero también hay que considerar la parte ética. Segundo, analizar desde la neurociencia cómo el estrés, la fatiga mental, la sobrecarga cognitiva afecta la percepción del riesgo, y esa es la gran preocupación que tenemos. Estaba viendo las estadísticas de siniestros viales y a mediados de junio creo que aumentamos más de un 5% en los siniestros viales. ¿Y qué se está pasando? Fatiga. ¿Qué está pasando? Estrés. ¿Qué está pasando? Sobrecarga cognitiva. ¿Qué está pasando? Dificultad y distracción. Este aparatico fue creado para ser adictivo y este aparatico va a ser como la cocaína en los próximos 5 años. Lo mismo que el PlayStation, lo mismo que la ludopatía, lo mismo que los casinos. Fueron creados para eso, para crear una dependencia. Por eso Einstein decía que no durará mucho en llegar a la generación de los idiotas. Y los idiotas son los que consumimos 8, 10, 12 horas. Yo a veces me meto, yo tengo que decir, ya basta, porque esto es adictivo, esto es puro dopamina y esto es como si fuera una droga psicoestimulante. Identificar la relación entre cerebro y mente y cómo pensamos, nos emocionamos y decidimos. Bien, entonces, introducción al cerebro y la mente es un misterio, ¿cierto? Un misterio filosófico a la ciencia y la experiencia. Y yo creo que hablar de filosofía es hablar de Descartes. Recuerden el libro Error de Descartes, que yo se lo he mencionado en las diferentes comunidades de neurociencia. Y el error de Descartes es porque Descartes, en su misterio filosófico, como filósofo y matemático que es, porque ese cerebro que ustedes ven ahí, del lado izquierdo es el cerebro biológico y del lado derecho es el cerebro de las redes neuronales. Es el cerebro de un robot. Y el robot también tiene redes neuronales. Es que el robot tiene redes neuronales. Y ese nombre sale de un experimentador, de un investigador científico de cadenas neuronales. Entonces, lo que les quiero decir es que durante siglos la relación entre nuestra biología, la experiencia, ¿qué es la experiencia? Lo que ustedes están viviendo ahora. ¿Qué es la experiencia? Lo que yo estoy viviendo ahora con ustedes. Han pasado 15 minutos desde las 2 en punto de la tarde cuando comenzamos. Ya somos otros. Ya nuestro cerebro cambió. Ya nuestro cerebro moldeó. Ya la neuroplasticidad, los circuitos eléctricos cambiaron en 15 minutos. Entonces, eso es experiencia. Cada día que pasa un tiempo ya se vuelve historia. Cuando empieza un partido de fútbol y estábamos esperanzados en que le íbamos a ganar a Argentina y entonces nosotros estábamos esperando a Suiza, entonces los narradores dicen, ya la historia cambió. Claro que sí cambió porque ya la historia cambió, ¿cierto? Esas son experiencias. Hoy el objetivo es distinto. Hoy el objetivo es que ya la experiencia la puedo mapear con precisión científica como materia biológica que hace y crear la experiencia humana. Quiero decir, yo quiero ver su experiencia. Claro, yo coloco los electrodos. O yo me coloco los electrodos y me veo cómo estoy pensando, cómo está mi emoción, qué toma de decisiones estoy haciendo. Conclusión. Ya podemos mapear, podemos cartografiar el cerebro y vivir esa experiencia, cómo son las emociones, cómo son los pensamientos, cómo son las percepciones, si me está prestando atención o no me está prestando atención. Porque nosotros vemos trabajadores que nos están mirando, que están mirando la tarea, ojo en la tarea, pero no la mente en la tarea. Y es lo que se llama el mind wandering o mente de mono, ¿cierto? Empieza la mente a divagar. Bien, en ese orden de ideas, aquí hay 4 premios Nobel que son importantes que tengamos en cuenta, porque son los que han transformado cada día más, sobre todo este señor que está ahí, que es Daniel Kahneman, el de la
parte superior derecha. Empecemos con Ramón y Cajal en 1906, un español, era un gran pintor, con tinta china. Recuerden, yo alcancé a vivir la época de la tinta china. Era una tinta que se mojaba y era negra, y él empezó a caricaturizar en el microscopio la neurona, y es el padre de la neurología moderna. Él se desprende de los neurólogos y estudia que la neurona es biología, es materia. Pero después viene Daniel Kahneman y Eric Kandel. Eric Kandel descubre cómo la formación y cómo la modificación del recuerdo están conectados a nivel de la sinapsis. Él es el que crea la neuroplasticidad, o el inventor, y ambos ganan premios Nobel en la Academia Sueca de Medicina. Pero es Daniel Kahneman, que después de los estudios de Eric Kandel, donde Eric Kandel decía, para que ustedes transformen comportamientos, para que ustedes tengan hábitos nuevos, tiene que haber una neuroplasticidad, que es la unión entre neurona y neurona. La parte biológica y la parte eléctrica y la parte química, pasando en neurotransmisores, es la única forma en que se dé neuroplasticidad. Y es la única forma en que cambia el comportamiento. Ahora que estuvimos en Costa Rica, estuvimos en la Convención de Líderes para Líderes del siglo XXI. Y me preguntaban, ¿pero cómo cambiamos un comportamiento? Yo le dije, la única forma es con neuroplasticidad, lo de Eric Kandel. Pero entra Daniel Kahneman. Daniel Kahneman en el año 2002 es el único psicólogo que gana premio Nobel de Economía. ¿Y por qué gana premio Nobel de Economía? Porque los economistas toman decisiones todos los días, pero las decisiones de ellos muchas veces son inconscientes, son emocionales. Y ellos decían que querían tomar decisiones racionales, que si ellos podían racionalizar bien la toma de decisiones para comprarle la bolsa de valores de Hong Kong, en la bolsa de valores de la calle Wall Street de Londres, el de Nueva York, o en la calle de la bolsa de Shanghái, ¿cierto? O en la bolsa de Londres de la Rusia, o la bolsa de Londres en la Comunidad Británica. Entonces Daniel Kahneman le enseña a los psicólogos, como psicólogo que le enseña a los economistas cómo se toman decisiones. Reveló que pensamos en dos sistemas. Sistema 1, sistema automático rápido, es un nivel no consciente, estamos en el 95%. Y un sistema operativo dual, que es el tipo 2, que es el nivel consciente, que es el 5%. Daniel Kahneman logra demostrar, la Academia Sueca, en su estudio de investigación, le hace el libro Pensar rápido, pensar lento, él logra demostrar que el primero es rápido e intuitivo, y el segundo es lento y es racional. Y que el cerebro, por su misma constitución biológica, tiene que vivir en automático. Porque el cerebro, cuando empieza a hacer racionalización, y si yo le digo a ustedes ahora, paren, hagan una pausa, ya, está bueno, no miren. Háganme el favor, miren el reloj, miren la hora, sean conscientes, tomen una respiración, ahí estoy haciendo un nivel consciente. En ese momento que hago la pausa, está en nivel consciente. Y el cerebro, en nivel consciente, consume el 20% del oxígeno y la glucosa. Conclusión, como el cerebro pesa 1.400 gramos, se consume el 20% de glucosa y oxígeno. O sea, el 2% de una persona de 80 kilos o de 100 kilos, 2 kilos que pesa el cerebro, 1.4, 1.5, y la persona pesa 95, es el 2% de la masa del cuerpo. Entonces se consume el 20-25. Conclusión, Daniel Kahneman dice que el cerebro tiene que andar en función automática, en nivel no consciente. Y después Richard Thaler, que es en el año 2017, él es discípulo de Kahneman, pero él no es psicólogo que gana el premio en economía, él era economista. Como seguía siendo discípulo de Kahneman, saca la teoría del empujón. Pero Richard Thaler sí nos trae a nosotros en el 2017 lo más reciente que estamos utilizando para el estudio del error humano. Los que han leído muchas veces el libro mío, que me han dicho que lo han leído, se han dado cuenta que ahí hablamos mucho de la teoría del empujón, de los famosos nudges. Y hoy en día lo estamos utilizando, no tanto los nudges, pero sí los boosting. Los boosting lo estamos utilizando porque hay un profesor de la Universidad de Maryland, que para mí va a ser el próximo premio Nobel de Economía, donde dice que para tomar una decisión se necesita tener un empujón, o sea, se necesita tener un inductor de comportamiento. Ese inductor de comportamiento es lo que llamamos en la ciencia del comportamiento el inductor, el utility. Entonces, ese inductor de comportamiento son los famosos nudges y los famosos boosting, que son los que está exponiendo el profesor de la Universidad de Maryland. En esta cuestión, tenemos que Richard Thaler es el autor de la teoría del empujón o los famosos nudges. Pero aquí hay otro señor que en las neurociencias cognitivas del siglo XXI nos trajo a nosotros el error humano. ¿Qué queremos nosotros en el siglo XXI? Queremos una sola cosa. Nosotros los que queremos en el siglo XXI es no cometer errores. Pero resulta que esta conversación, esta conferencia webinar se llama El cerebro y la mente a través del siglo XXI mediante las neurociencias cognitivas o a través de las neurociencias cognitivas.
¿Quién quiere cometer error? Nadie. Pero el problema del error es que es naturaleza humana. El error es de naturaleza humana. Entonces no hay error que no sea cometido por un sujeto, ni hay no hay un sujeto que no cometa error. Sin el error no podemos avanzar, no podemos tener tecnología, no podemos tener innovación. A Tomás Edison, cuando le preguntaron, ¿usted cómo hizo para hacer la luz eléctrica, inventar y patentar la luz eléctrica? Dice, después de 2000 intentos, después de 2000 errores. Entonces el error, después de 2000 errores, fue que él inventó la luz eléctrica. Rison empieza a estudiar los diferentes accidentes nucleares. El de Chernobyl, el que está arriba en la foto de la izquierda, es 29 muertos por un error humano en la planta de Chernobyl que cae en Ucrania, en Rusia. Está el de Tree Island, que es una isla y está con los 4 reactores, en una isla de Estados Unidos, y está Bhopal, donde tuvo 3000 muertos por un gas tóxico organofosforado de la Unión Carbide. 3000 muertos en la comunidad. Los otros fueron muertos, 9 y 29 muertos, fueron hechos en la operación. Entonces James Rison es el padre del queso suizo y él dice que el error no es para buscar culpables. Y es que el error es una barrera que comete un sujeto que es un activo y es la última barrera. Pero detrás de él hay una primera barrera que es la organización, una segunda barrera que son los procedimientos, las máquinas, los equipos, y una tercera barrera que son las condiciones del medio ambiente, donde está una máquina y donde está un medio ambiente que interactúa con la persona y que hace que cometa el error. Conclusión, él nos habla de la cuarta barrera, que es el hombre. Entonces James Rison nos trae su aporte, pero entra otra persona como Giacomo Rizzolatti y descubre las neuronas espejo. Y las neuronas espejo es parte importante de la génesis del error, es parte importante en el cerebro y la mente en el siglo XXI. Líder que no tenga neuronas espejo no va a llevar a cultura interdependiente. Yo presenté la conferencia en Costa Rica y mucha gente está a la expectativa porque han llegado de cultura independiente, de cultura dependiente del supervisor, están llegando a una cultura independiente. Hasta ahí. Y ahora quieren pasar a la cultura interdependiente. Yo les dije, si tú no te activas tus neuronas de espejo, jamás vas a pasar. Eso lo descubre Giacomo Rizzolatti en forma accidental con unos monos. Cuando él le saca la lengua a los monos le sacan la lengua a las 3 de la mañana y ese es un descubrimiento accidental. Posteriormente se da cuenta que las personas que tienen bostezo activan todo su proceso imitatorio del bostezo y la persona que te está viendo, que es tu liderado, copia con sus neuronas de espejo, imita, aprende a hacer el mismo movimiento y él también le da ganas de bostezar. Tercero, David Rock, padre de la neurociencia del liderazgo, descubre su modelo SCARF en la Universidad de Harvard. Y por último, Daniel Goleman, que Daniel no es el que hace la investigación de inteligencia emocional. Daniel era un periodista, pero era psicólogo del New Harvard Business y saca un artículo y lo coge Harvard, ¿cierto? Él era periodista del New York y Times y tenía relaciones con Harvard. Total, saca el artículo científico en la revista Harvard Business, se hace famoso, un bestseller, y Daniel Goleman es el que nos trae la inteligencia emocional como componente importante en la mente y el cerebro del siglo XXI. Líderes que no tienen inteligencia emocional difícilmente van a ser cultura independiente. Líderes que no tengan neuronas espejos difícilmente van a ser cultura independiente. Líderes que no tengan control, regulación emocional, que no tengan perfil motivacional, que no tengan control de sus heurísticos y control del acelerador del error, difícilmente se van a dejar de accidentar. Entonces, un cerebro para avanzar en el siglo XXI es un sistema en constante, una exploración de las neurociencias modernas. Hay una estructura base, hay una arquitectura física, hay un DNA que es mitad del papá, mitad de la mamá, 23 cromosomas de mamá. Se forma una personalidad, ¿sí? Se forma un cigoto, un huevo, empieza la parte embrionaria del tubo neural y se forma el cerebro, ¿cierto? Entonces, ese es el funcionamiento anatómico, pero después hay una adaptación continua, son conexiones neuronales entre neuronas y otras y se pasan neurotransmisores y circuito eléctrico. Pero el descubrimiento clave es que el cerebro no es un órgano estático. Quien piense que el cerebro es estático con 100.000 millones de neuronas que tienen que estar interconectadas y que cada neurona se puede conectar con 15.000 neuronas, esa es una utopía. Entonces, no es un órgano estático, es un órgano en completo crecimiento. ¿Qué es la mente? Para que me entiendan, el software es la mente y el hardware es el cerebro. El cerebro pesa 1.400 gramos en hombre, 1.450 gramos menos que la mujer, 1.350 gramos. ¿Quién es más inteligente? La biología lo sabe quién es más inteligente, si el hombre o la mujer.
Esa es parte de una tarea que le pongo a ustedes. Pero desde la perspectiva científica y filosófica, la mente es el conjunto de los procesos cognitivos, como la percepción, la atención, el pensamiento, la emoción, la planificación, la organización, el control emocional. Todos esos procesos cognitivos que les dije, eso es lo que hace la mente, que incluye la conciencia, la percepción, el pensamiento, el juicio y la memoria. No es una entidad física, sino una función emergente del cerebro. O sea, la mente es el software y el cerebro es la parte física, el hardware, lo que pesa, la masa gelatinosa. Entonces, el cerebro es un sistema plástico y dinámico, sí, lo dijo Kandel, es un sistema de neuroplasticidad. Entonces, la arquitectura biológica se esculpe a sí misma en tiempo real. Primero, con experiencia del entorno. Ahora mismo estamos viviendo experiencias. Yo estoy hablando con ustedes, llevando conocimiento, y ahí están las neuronas. En el círculo están las neuronas que se mandan al neurotransmisor. ¿Los tengo dopaminizados? Si están motivados en la charla y me quieren ver hasta que terminemos a las 1:50 o 1:45, que nos faltan 20 minutos, están motivados, porque no me van a abandonar, ¿cierto? Ni voy a dejar que me abandonen. Pero lo que les quiero decir, que no me van a abandonar porque les estoy hablando de lo último del cerebro. Cada día, miren, yo leo todos los días 5 o 6 artículos de neurobiología, 5 o 6 artículos de todo, de neurobiología, de neurociencia, y me apasiona, por eso estoy motivado y por eso libero dopamina y libero serotonina y libero oxitocina cuando discuto con los amigos, ¿cierto? De forma muy crítica constructiva. Entonces libero serotonina, me siento feliz cuando un neurocientífico en Londres, por lo menos el amigo Lucas, me dice, Efraín, estoy investigando cognición social, porque no me... Eso es bonito. O otros psicólogos de Perú, de México, ahora viene a Barranquilla un psicólogo de México, y con él voy a intercambiar, vienen unos amigos de Perú, vienen un amigo. Ese intercambio nos da oxitocina. Eso es experiencia del entorno. Pero hay una activación neuronal, que son los circuitos que se unen, y existe un cambio estructural, que es el premio Nobel de Eric Kandel, ¿cierto? Y la cognición se altera. O sea, hay un procesamiento de nuevo conocimiento. Entonces, el mente es el software invisible de la experiencia. Entonces, ¿qué le digo el software invisible de la experiencia? ¿Cómo hacemos experiencia? Con percepción, con atención, con memoria, con emoción y con pensamiento. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros? Primero, tenemos que tener emoción. Ustedes ahora mismo tienen emoción. ¿Por qué? Porque están aquí a las 2 de la tarde y tienen una motivación. O sea, es un proceso andragógico, no es un proceso pedagógico del adulto. El adulto aprende por motivación, por querer, por ser, mientras que los niños aprenden lo que sea, aprenden por otro tipo de estructura, y por eso la pedagogía es diferente a la andragogía. La andragogía es la pedagogía del adulto y la pedagogía es la pedagogía que vemos de los niños. Entonces, ¿qué es la percepción? Es la interpretación de la realidad. Si le pregunto, ¿ustedes ven al payaso Ronald de McDonald's? ¿Lo ven al lado de ustedes? Nadie ve al payaso Ronald. Yo no lo tengo aquí no lo tengo. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que tengo de ese mundo, de esa realidad sensorial, de esa realidad auditiva, de esa realidad visual, de esa realidad osteomuscular, de esa realidad de gusto, de olfato, de sensaciones, táctil. Pero tengo que tener una motivación y tengo que tener una atención, un foco atencional, que es un filtro direccional de nuestra conciencia. Si yo dice que Efraín, yo no miro para allá porque estoy concentrado en la capacitación. Entonces, ¿qué hago yo? Un filtro a ese proceso auditivo, percepción sensorial auditivo. Me dice que Efraín, no miro porque estoy concentrado en ustedes. Eso es tener una atención sostenida, diferente a la atención alterna, diferente a la atención automática que hago así cuando dicen Efraín. Esa es inconsciente. La memoria es para guardar todos los recuerdos, la emoción es el sistema de valoración y supervivencia, y el pensamiento es la simulación abstracta de nuestros valores. Ahí está la definición de cerebro-mente y sus características o atribuciones. Perdón, la definición no. Ahí están las diferentes características de naturaleza, de perspectiva, de la métrica y de la metáfora. Para que sepan la metáfora, ¿qué es la mente? Es la sinfonía que escuchamos al tocarlo. ¿Y qué es el cerebro? Es el instrumento musical, el órgano, es el piano, el instrumento y su cuerda. Ese es el cerebro. Pero la mente es la sinfonía, la melodía número 9 de Bach o la sinfonía de Beethoven. Esa es la mente. El cerebro de naturaleza es físico, tangible, 1400 gramos. La mente no, la mente es un intangible, emergente, es un software cognitivo. Es atención, es eso. ¿Lo podemos medir? Sí. Lo podemos medir con el mapeo cerebral desde los últimos 8 o 10 años, con los software que necesitamos tener para saber localizar exactamente las estructuras frontopolares.
Perspectiva, el objetivo es observable desde el exterior de la persona. El cerebro lo observo desde el exterior de la persona. Este es su cerebro. Y la mente es subjetivo, experimentado solo en primera persona. La métrica de estudio. Yo al cerebro le puedo hacer una imagen, una resonancia magnética y veo un coágulo o veo una alteración y tiene una demencia senil. Lo hago disección, lo voy al laboratorio, voy a anfiteatro y disecciono el cerebro. Y esa es la biología celular y lo veo en embriología, lo veo en histología y lo veo en fisiología del cerebro. Pero la mente son métricas de comportamiento. ¿Cuál es el puente explicativo? La neurociencia cognitiva tiene una biología y una psicología. La biología es el cerebro puro. La psicología es el comportamiento, que es la mente. La disciplina científica es fundamental del siglo XXI, es un puente estructural que nos permite estudiar la biología del cerebro con la psicología de la mente, el hardware con el software y la relación exacta entre la actividad física de nuestras neuronas y de los procesos invisibles de nuestra mente. Ese es el puente traductor. Entonces tenemos una definición, la disciplina científica que funciona como la piedra de Rosetta del siglo XXI. La función traduce como el sustrato biológico. ¿Cuál es el sustrato biológico? Las neuronas. Generan los fenómenos psicológicos, las ideas, los recuerdos, las emociones, los pensamientos, las creencias. Yo tengo una creencia de ser perfecto. Eso es una creencia. Y esa es una función cognitiva. Y esa es una función de la mente, la creencia. Sí, está en esas estructuras no conscientes que están allá. Y esa es la mente. Diferente al cerebro que lo puedo mapear. Y el impacto permite que la experiencia subjetiva se estudie, se mide y comprenda mediante el recorte del método científico. ¿Cómo cartografío lo invisible? Con neuroimagen, hago una resonancia magnética o con electroencefalografía, que es el electroencefalograma. Eso es lo que nosotros hacíamos y por eso nosotros los neurólogos nos fuimos apartando. Bueno, digo nosotros, yo tengo formación, soy médico, especialista en medicina del trabajo, gerencia de organizaciones y diferentes formaciones especializadas en neurociencia. Y llevamos más de 43 años, aprendemos el cerebro y estoy como Sócrates, solo sé que nada sé, y como Platón, ¿cierto? O sea, que solo sé que nada sé. Después lleva 43 años estudiando el cerebro. Pero tengo una resonancia magnética y un electroencefalograma lo complemento y lo puedo complementar hoy con funciones, con datos, con métrica analítica de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo capturamos lo invisible? Capturamos el pensamiento abstracto que es la mente. La capturo, que es esa mancha de color verde que está ahí. El sujeto realiza una tarea cognitiva, ejemplo, resolver un problema. Yo ahora mismo a ustedes les puedo poner a resolver un problema y le puedo poner los electrodos y me doy cuenta si son capaces o no son capaces de resolver el problema. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando el proceso atencional. Coloco los electrodos en la atención y me doy cuenta si yo te pongo un problema y lo estás resolviendo, ¡epa!, le pone atención. Me doy cuenta y le pongo en la parte de la reflexión, que es la atención interna. Y me doy cuenta cómo está la amígdala cerebral o el cerebro límbico, que es el que fabrica emociones. Si yo tengo un cerebro que fabrica emociones, que se siente contento, que está motivado, ¿cierto? Entonces, conclusión. Si yo tengo un cerebro, ojo que vamos para el impulso eléctrico. Entonces, ya quedamos en el pensamiento abstracto. Yo tengo un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico yo lo puedo capturar tecnológicamente. Lo capturo tecnológicamente, le pongo los electrodos o le pongo la imagen magnética, que es la resonancia magnética, y le pongo un radioisótopo y me doy cuenta y le pongo a solucionar un problema. Acá le pongo a solucionar un problema. Entonces pongo la imagen y pongo los registros eléctricos y en la solución de problemas me voy dando cuenta para dónde se mueve el oxígeno que va a consumir para solucionar el problema. Entonces tenemos que si tenemos un indicador neuro, que es la tensión está alta, la reflexión está alta, que es la tensión interna, y la emoción, que es la amígdala, está alta, decimos, hay compromiso, está comprometido con la empresa. Y puede resolver el problema, porque tengo atención alta, emoción alta, y la tensión interna, que es el pensamiento analítico reflexivo, también está alta. Son 3 indicadores. Lo capturo tecnológicamente el puente y doy datos a través de la inteligencia artificial. Y eso es lo que estamos haciendo. El costo de la era digital es el desafío moderno, estamos sobrecargados de información. Por eso es importante, ya le puse el libro La Atención, le hace el libro El Valor de la Atención. Otro libro, La Pausa, léanselo. La Pausa es un libro, se me escapa de quién es ese libro. Bueno, La Pausa, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la acción más segura antes de continuar? La pausa. Entonces vamos a encontrar el entorno laboral que no hacen pausa, que tienen mayor predictibilidad a cometer error que los entornos laborales que hacen pausa. ¿Sí?
Una pausa puede ser una pausa activa, ¿cierto? Los diferentes ejercicios que hacemos cada 2 horas durante 5 minutos. Esa es una pausa activa osteomuscular. Pero también puede ser una pausa mental, un ejercicio mental, un sopa-letra, el mirar el ambiente. Yo ahora aquí estoy en el piso 5 en Medellín, veo ambiente, una temperatura deliciosa de 22, 21 grados centígrados y el eterna primavera, y nos vamos para la Feria de las Flores la otra semana. En este orden de ideas, ¿qué encontramos? Que el entorno laboral, la mayoría de los accidentes no se producen por falta de conocimiento técnico, sino porque el trabajador actúa bajo presión, bajo fatiga, bajo distracción, bajo exceso de confianza, que está en el automático, mente de mono. En esas condiciones el cerebro opera en piloto automático. El 95% ocurre en el piloto automático los accidentes, disminuyendo la percepción del riesgo. Por eso, desde nuestro modelo Neuropredictive Error 6C, la pausa deja de ser una simple recomendación conductual y se convierte en todo un indicador neurocognitivo predictivo. Ya le he dicho 2 indicadores, uno que es la atención y otro que es la pausa. Entonces tenemos que hacer aplicaciones y aportes para la vida humana, y tenemos aportes para la educación y la salud mental. ¿Por qué tenemos que hablar en el siglo XXI de educación y salud mental? Porque ahora el que no estudia es el que no quiere. Tenemos demasiados cursos gratuitos, hay una gratuidad en el sistema universitario. Ya la educación gratuita. Entonces la educación, ya la neurociencia está diseñando métodos pedagógicos optimizando las ventanas de la neuroplasticidad y respetando los ciclos naturales de la atención y de la memoria. Pero tenemos que tener la salud mental. Ojo, ¿por qué? Porque nos estamos llenando de mucha información. Nos estamos sobrecargando cognitivamente. Y esa sobrecarga cognitiva nos puede afectar el bienestar de la salud mental. ¿Qué es bienestar? Es estar bien. ¿Sí? Estar bien física, biológica y cognitivamente hablando. Física, mental y socialmente con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros colaboradores. Lo peor que hay para un trabajador es ir a trabajar y empezar a divagar del amigo, de los compañeros, y empezar a hablar todo el día de lo mal de los compañeros que son. Entonces eso es lo peor, porque ahí no hay perfil motivacional por el trabajo y no conecta su propósito personal con el propósito laboral o profesional. Bien, choque de 2 eras, y por eso estamos hablando del siglo XXI. La condición es, 1, la digitalización. Pregunta de examen. Y la pregunta de examen era que si la condición del siglo XXI se encuentra afectada por digitalización, tenemos una inversión de un ecosistema tecnológico que todos los días, mire, es impresionante. Yo leo mucho los LinkedIn. Yo tengo más o menos 50 referentes mundiales. Y es ahí LinkedIn de personas que escriben 3, 4 veces al día por 50, son 150 artículos. Y yo me alcanzo a leer unos 20 artículos por día. O sea, 20 artículos de 2 hojas, son 100 hojas, más o menos. Como me la leo, se me pasa rápido porque estoy en flow, estoy en modo estoy en modo consciente, sí, pero estoy en un flow chévere, chévere. Lo otro es la mutación del aprendizaje, la transición de la memoria, y lo otro es la fragmentación de la atención, que está fragmentada. Yo le dije en el libro El valor de la atención de Johann Hari que estamos en una crisis por sobrecarga de información, interrupción constante y el uso intensivo de las pantallas. Eso significa que estamos fragmentando. Nos robaron la atención. ¿Quién nos la robó? La gente de la tecnología con este paradigma. Y hoy en día con la inteligencia artificial ustedes no tienen ni idea de lo que nosotros volamos. Vean, me pasó en Costa Rica. Yo tenía que hacer una diapositiva y más o menos eran 1:30 de conferencia, 1:15. Tenía que hacer 40 diapositivas. Yo tengo una community manager y tengo otro diseñador que me ayuda. Y por aquel motivo nos demoramos casi 3 días en hacer esas 40 diapositivas, que era la presentación mía. Llegué a Costa Rica, todavía me faltaba una diapositiva. De pronto un amigo me vio desesperado, me dice, Efraín, ¿tú qué utilizaste? No, yo utilicé Canvas y utilizamos no sé qué. Y me dice, no te mates por eso, utiliza esta inteligencia. Cuando llegué a Costa Rica, llegué a Colombia, yo salgo ahora para Brasil y para Barranquilla, dije, la voy a hacer con este sistema. Pame que la hice y esa cuestión salió en 10 minutos, salieron 20 diapositivas. Son las diapositivas más perfectas que he visto en mi vida. Un cerebro delimitado, un cerebro con unos colores impresionantes. Y Dios mío, ¿esto qué es? Esto parece brujería. ¿Esto qué es? ¿Se apareció? No, eso es tecnología, eso es ciencia.
Bien, entonces la agilización del entorno se nos vino, la mutación del aprendizaje va cambiando, el efecto gol, cualquier cuestión, los estudiantes ya no piensan, ya no decantan, ya no tienen metacognición, ya no piensan sobre el propio pensamiento de ellos, sino entra a Google y ahora entra a inteligencia artificial y mis hijas trabajan con un asistente. Antes tenían 6.000 cargos y ya quedan 5.000 humanos, antes eran 6.000 humanos, ahora son 5.000 humanos y 1.000 operadores o operadores IA o agente IA. O sea, el asistente que tenía mi hija, mi dos hijas, que era un humano, ya lo eliminaron hace 6 meses. Y ella trabaja con Cloud, que es tu asistente, es su secretaria. Y me dice que los niveles de productividad, papi, tú no tienes idea de los niveles de productividad, ya yo vuelo con Cloud al lado. Hace todo. Y mi hija es una casa talento, o sea, trabaja en la parte de psicología organizacional cazando talento. Aporte práctico, bueno, ya lo vimos, educación, salud mental. Bueno, y la innovación y las decisiones. Ya vimos que la innovación es parte importante del error humano. Bueno, así como tenemos ese campo, tenemos la neurobiología del liderazgo y la creatividad. Entonces, hoy en día, me decía esta mañana, estaba reunido con unos clientes de Costa Rica, y ellos me decían, Efraín, es que nosotros queremos llevar algo de liderazgo, porque esta es una compañía que tiene sede en Estados Unidos. Somos 3.000 trabajadores en Costa Rica, en Colombia somos unos 3.000, 4.000, podemos tener 6 plantas más, ponle tú, total son 40.000 trabajadores que están en Latinoamérica. Entonces me decían ellos, pero nosotros nunca hemos formado el liderazgo que queremos formar. Nosotros formamos en altura, en espacio confinado, toda esa parte de tecnología dura y toda esa parte de información dura la hacemos, pero la información blanda, que son las herramientas blandas, esas no las hacemos. ¿Será que podemos montar un curso? Y claro, es que si ustedes no montan liderazgo, liderazgo es el motor de la transformación de la cultura y es el motor de la transformación de los comportamientos y es el motor de la transformación de los hábitos. Entonces un hábito se forma por repetir, la repetición te lleva al éxito y el éxito, parte del éxito es los hábitos que tú repites, tengas perfil motivacional o no tengas perfil motivacional. Bueno, entonces esto es lo que tenemos, neuropredictive error safety, predecimos el error, predecimos el accidente, y lo que la inteligencia artificial estamos haciendo en el siglo XXI, de que ponemos que el problema somático, a ver, el problema somático, escúchenme acá, bueno, el problema somático, sí, que el problema somático solamente es el 5% de la problemática. Nosotros esta mañana hemos hecho unos 75, 80 exámenes médicos más o menos. De esta mañana a las 6:30 hasta las 4, 3 de la tarde que van siendo. Sí, unos 75 exámenes. Muchos vienen para altura, otros vienen para confinado. Todas son tareas de alto riesgo. Bueno, algunos que vienen administrativos, otros son mecánicos, otros son torneros, pintores, metalmecánica, otros son mineros subterráneos. Lo que les quiero llevar es que tenemos este producto, Neuropredictive Error Safety, y esto lo hacemos con inteligencia, y lo que estamos haciendo es pura neurotecnología del siglo XXI. Primero hacemos un diagnóstico, hacemos una evaluación predictiva de un patrón neurocognitivo donde buscamos los aceleradores del error. Y el 2 nos entrega el plan de intervención. Y el 3, el plan de formación. Y el 4, el entrenamiento en campo para generar neuroplasticidad. Estas son las cinco herramientas que nosotros vamos aplicando. Retos y preguntas para el futuro. Para ir terminando, son las 2:47. Nos quedan 5 minutos. Retos y preguntas para el futuro. Flexibilidad cognitiva, procesamiento algorítmico. Pero se nos presenta un problema, la brújula ética. Mucha gente no nos deja poner los electrodos. En Chile lo hicimos y en pilotos de comerciales lo hemos hecho, nos dejan colocar el electrodo para verlo en vivo y en directo. Pero los que no nos dejan colocar el electrodo, tenemos que ir a la parte de evaluación a través de test validados internacionalmente. Entonces nosotros con esos test podemos hacer una valoración de patrones neurocognitivos que aceleran el error. Pero hay trabajadores que no se quieren colocar los electrodos. Nosotros por eso hemos optado por no colocar electrodos. Hacemos evaluaciones cognitivas bajo protocolos específicos desarrollados por el equipo nuestro. Entonces,
¿Por qué no quieren ponérselo en todo? Porque ellos piensan que no es ético que le conozcan el pensamiento a ellos. ¿Ok? Bien, para terminar, conclusiones. Tenemos una biología, un cerebro. Tenemos una psicología. Tenemos una biología, tenemos una psicología de la mente. Pero tenemos una tecnología que es la IA y la digitalización y tenemos una ética de responsabilidad. Cuando nosotros unimos el conjunto A de biología más el conjunto B de la psicología y el conjunto C de la tecnología con inteligencia artificial y la ética, que es la responsabilidad, a eso le llamamos futuro y progreso humano. Por eso el futuro del desarrollo humano no reside en una sola disciplina. Depende de nuestra capacidad para encontrar el punto exacto donde la biología, la experiencia humana, la innovación tecnológica y la responsabilidad moral se alinean. El cerebro y la mente como oportunidades para el progreso humano y la integración simbiótica y la responsabilidad ética son fundamentales. Ecuación del progreso humano, innovación, tecnología. Ahora en Cartagena me decía el amigo, óyeme, el futuro, ¿tú cómo lo ves? El futuro, yo decía, el futuro es humano. No, ¿cómo así? El futuro es tecnología. Dice que la tecnología la diseña el humano. Y el humano aprende entre ellos mismos. Y el humano aprende del robot y el robot aprende del humano. Y después el robot aprende del otro robot que tiene al lado. Y se puede superar al humano. Porque en conocimiento aprende de todo el mundo el robot. Un robot de Japón está haciendo las piezas de la Toyota y él está aprendiendo en dónde está fallando el otro. Bien, bienestar subjetivo y salud biológica. El horizonte que descubriremos en las próximas décadas, el código de la conciencia, los fármacos y la modulación precisa y la simbiosis, el hombre o el humano con las máquinas. O sea, en la parte del código de la conciencia hay que mapear exactamente qué red neuronal debe activarse y cómo para que surja la experiencia subjetiva. Y los fármacos y la modulación de los fármacos son intervenciones a nivel molecular sin efectos secundarios sistémicos, alterando estados mentales con precisión quirúrgica. Y la simbiosis humano-máquina es la integración directa y fluida entre nuestra corteza cerebral y el exocórtex. El cuidado de nuestra mente, el cerebro y la mente representan nuestra mayor oportunidad para terminar para el progreso humano. Entender el cerebro, entender la mente, entender los procesos neurocognitivos que generan el error, que generan el accidente, que generan un CIF, que es un alto incidente con alta potencialidad mortal, representan una mayor oportunidad para el progreso humano. Por eso, un viaje al corazón de lo que somos. Estos son nuestros libros. Ahí están nuestros 11 libros que estamos exponiendo. Nos fue bien. Costa Rica llevé casi 30 libros, todos se vendieron. La información de los libros es este WhatsApp 317-223-0117. 317-223-0117. Soy Efraín Butrón Palacio, investigador, escritor y consultor en riesgo, apasionado por la neuroseguridad laboral, inteligente y apasionado por el neuroliderazgo, autor del modelo Brain Safety, Error Safety. Y ese es mi canal. Por favor, hablar 50 minutos o 45 minutos que hablamos del cerebro es un reto. Llevamos 43 años conociendo el cerebro y solo sé que nada sé. Bueno, les deseo unas neurografías. Visiten en mi canal, hay más de 75 canales. Esta es nuestra biografía. Y por favor, Diana, pasemos. Doctor Efraín, muchísimas gracias por la información que nos acabas de compartir. Vamos entonces con nuestra segunda sesión, nuestra segunda ronda de preguntas de esta sesión. La primera pregunta dice: en el siglo XXI la atención humana atraviesa una crisis causada por la sobrecarga de información. A, falso, o B, verdadero. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas y volvemos con los resultados. Quedaron así: A, falso, obtuvo 4% y B, verdadero, 96%. ¿Cómo le fue a los participantes con esta pregunta, doctor? Bueno, estamos en lo mismo. La respuesta es verdadero. En el siglo XXI la atención humana atraviesa una crisis causada por sobrecarga de información. Sí, este aparatico nos está quitando la atención, se lo dije. El accidente no comienza con el error, comienza cuando el cerebro pierde la capacidad de hacer una pausa para controlar la atención que está siendo robada. ¿Por qué? Por la sobrecarga de información. La pausa es el puente entre el impulso y la seguridad y uno de los predictores más poderosos para prevenir el error humano en el trabajo.
respuesta es verdadera y conservamos el mismo valor, 96%. Siguiente, segunda pregunta. Diana. La segunda pregunta dice, ¿son procesos mentales o habilidades de líderes en el futuro año 2035? A, planificación; B, control de impulsos; C, memoria a corto plazo; D, flexibilidad cognitiva; o E, todas las anteriores. Las respuestas quedaron así: planificación 4%, control de impulsos 1%, memoria a corto plazo 0%, flexibilidad cognitiva 10% y todas las anteriores obtuvo 85%. Ok, Diana, logramos el impacto que queremos, que fue subir puntaje. La respuesta es todas las anteriores. Pasamos de 83 a 85%. Los procesos mentales o habilidades, ustedes como líderes del 2035, o sea, faltan 9 años. No lo digo yo, lo dice Davos Suiza. Pero lo que yo hago es convertir lo de Davos Suiza, las habilidades o las habilidades blandas, lo convierto en neurociencia. Hoy en día, quien no tiene planificación está mal como líder. Quien no tiene control de impulso, la amígdala te manda 1.000.000 de impulso y la corteza prefrontal te manda 1.000. Es una pelea de 1.000 guerreros contra 1.000 soldados. 1.000.000 le ganan a 1.000. Entonces, tenemos que ser eficientes. ¿Quién es eficiente? La corteza prefrontal. Entonces, necesitamos control de impulso. 3, flexibilidad cognitiva en este mundo. Tenemos que ser flexibles. Estamos trabajando con corriente de 5.000 voltios. Tenemos que paralizar porque empieza a lloviznar. Y tiene que tomar la decisión el liniero. Tiene que tomar la decisión. No hay nadie. El otro está en el radio. Está en la subestación de Pailitas. Él toma la decisión. Necesitamos ser flexibles cognitivamente. Y memoria, memoria, memoria. Son 5 pasos para trabajar con energía peligrosa. 1, ausencia de tensión. 2, elementos de protección. 3, señalizar. 4, verificar tensión. Y 5, bloqueo de cantadeo. Son 5. No se me puede olvidar uno porque pongo en riesgo mi vida y soy vulnerable y me puedo matar con corriente de 5.000 voltios. Entonces la respuesta es todas las anteriores. Cumplimos los objetivos 83, 85. Falta la última y terminamos. Diana, tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿la cognición del siglo XXI se encuentra afectada por A, la digitalización del entorno; B, fragmentación de la atención; C, mutación del aprendizaje; D, las respuestas A y C son ciertas; o E, todas las anteriores? Así quedaron las respuestas. Digitalización del entorno obtuvo 4%, fragmentación de la atención 3%, mutación del aprendizaje 0%, las respuestas A y C son ciertas 18% y E, todas las anteriores obtuvo 74%. Ok, ya le cumplimos el objetivo, la respuesta es todas las anteriores. Del 65 pasamos al 74, o sea, concluimos que tuvieron otra experiencia definitivamente diferente a ustedes. La condición del siglo XXI, dicho por los neurocientíficos, todos los premios Nobel y toda la gente que está estudiando el cerebro humano, llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese la China, llámese Rusia, está claro que la digitalización, que la cognición se encuentra afectada. Hoy en día los estudiantes tienen menos pensamiento analítico, estamos preocupados. Lo que llamaba la generación de los idiotas, lo decía Einstein, no pasará del siglo XXI hasta que tengamos una generación de los idiotas. En Colombia estamos 4.5 horas metidos y vemos pura basura. Y a veces me pasa a mí que me pego unas dopaminizadas, pura dopamina, y paso. Impresionante, hasta 45, 50 minutos. Pero como tengo un reloj mental que dice, cuando pase 50 minutos, Efraín cierra, y hago así, pum, cierro y me voy, pum, mando la. O sea, la condición del siglo XXI se encuentra afectada por digitalización del entorno. Esto, TikTok, Instagram, LinkedIn, el Facebook. Bueno, toda esa digitalización, el Internet y ahora la inteligencia artificial. Es impresionante lo que nosotros, mire, aquí todo el mundo aprendió inteligencia artificial. Le dije, o aprenden. Y ya he sacado un trabajador. En el caso de mi hija, han sacado la empresa, que son empresas americanas, 1.000 trabajadores han sacado con inteligencia artificial. Ya hoy en día hablamos de inteligencia, agente I y agentes humanos. Agentes, asistentes IA, asistente IA. Y ya mi hija tiene más o menos 1.000
1000 IA que fueron reemplazados por 1000 humanos. Y esos 1000 humanos se tienen que reinventar. Bien, entonces hoy en día la condición del siglo se encuentra afectada por la digitalización del entorno, por la fragmentación de la atención. Nos llega el TikTok, lo que me pasa, y la mutación del aprendizaje, que el aprendizaje tenemos que mutar. Bueno, muchachos, esta es la bibliografía, vuelvo y repito, y estábamos en la evaluación. Lo felicito, se cumplió el objetivo. Todo esto está en Posipedia, que lo pueden ver. Diana, por favor, continúa. Que sean felices, Efraín les dice. Muchas gracias, doctor Efraín, por tu tiempo. Nos vemos entonces muy pronto en la próxima sesión de a nuestros asistentes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Les agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear el código QR que aparece en pantalla. Yo no me quiero ir sin antes invitar a las personas de Armenia o del Quindío a nuestro encuentro conversando con el experto en bioética. Este será un espacio para reflexionar y conversar sobre los retos éticos en la salud y el trabajo. Los esperamos el próximo 4 de agosto, la próxima semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel Armenia, en el Salón Colombia. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse en el código QR que aparece en pantalla. Por allí los esperamos, y no siendo más, los dejo con el siguiente video. Que tengan una... Cada día, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades laborales, pero para muchas, el trayecto se convierte en un riesgo. La seguridad vial no es solo una obligación legal, es un compromiso con la vida. En Positiva Compañía de Seguros lo sabemos. Por eso, acompañamos a las empresas en su misión de proteger a sus trabajadores con herramientas concretas, modernas y efectivas. Adoptar un plan estratégico de seguridad vial, PESV, es un paso fundamental para transformar la movilidad en las organizaciones. Este plan permite reducir la siniestralidad, promover comportamientos seguros y cumplir con la normatividad vigente. Positiva te ofrece una estrategia práctica para implementarlo a través de nuestro portafolio de soluciones técnicas en gestión de la seguridad vial, un recurso educativo que ofrece herramientas prácticas para crear entornos más seguros y saludables. Contamos con cursos virtuales especializados, curso en Plan Estratégico de Seguridad Vial, curso de Prevención de Accidentes Viales y el curso de Inducción y Reinducción del Transporte Urbano, diseñados por expertos en movilidad y prevención de riesgos, los cuales ofrecen herramientas efectivas para prevenir accidentes, mejorar el comportamiento de las vías y fomentar un entorno más seguro. Todos nuestros cursos son asincrónicos, certificados y disponibles desde cualquier lugar del país. Pero no estamos solos. Nuestra comunidad nacional de conocimiento en seguridad vial te conecta con expertos, talleres, seminarios y contenidos que fortalecen las competencias de actores viales, líderes del Plan Estratégico de Seguridad Vial, brigadistas, responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y altos mandos de la organización. También ofrecemos experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual a través de nuestra Ruta Naranja, donde se vive la conducción segura en entornos controlados. Y porque sabemos que la educación transforma comportamientos, hemos creado materiales de sensibilización.
afiches, mailings, piezas informativas, juegos interactivos, videos, cartillas y herramientas auditivas como Posiplay, con radionovelas que narran historias reales para generar conciencia. Yo me siento relativamente bien. O pienso que estoy bien. Entonces, pues nada. Estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo porque estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me salió un camión de la nada. La seguridad vial es clave para proteger vidas. Con Positiva, haz de tu empresa un modelo de gestión vial. Nuestras soluciones convierten los riesgos en oportunidades para cuidar a quienes día a día lo dan todo por tu organización. Adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Fortalece tu cultura preventiva y protege a tu equipo. Ingresa a www.posipedia.com.co y descubre todos nuestros. Contáctanos y juntos crearemos un entorno más seguro.